Ponente presente la reforma al código o al tema de extinción de dominio. Gracias, presidente. Este proyecto viene para el último debate, ha surtido ya 3 debates y fue presentado por el señor Fiscal General de la Nación y el Ministro de Justicia. Busca introducir unas reformas al Código de Extinción de Dominio. Todos sabemos las dificultades que ha tenido la figura de extinción de dominio en nuestro país, pero también la importancia de la figura de extinción de dominio como instrumento para combatir la gran criminalidad e instrumento importantísimo en la lucha contra la corrupción. Desde que se aprobó la primera ley sobre extinción de dominio en el año 96, ha habido 4 reformas de orden legal sobre la extinción de dominio. La última se realizó en el año 2014, en la ley 1708 de 2014, y hoy se presentan a reforma 56 artículos de la ley de extinción, del Código de Extinción de Dominio. 56 artículos que tienen que ver básicamente con 2 temas fundamentales. Uno, introducir ciertas modificaciones a la estructura del proceso de extinción de dominio, y otro relacionado con la administración eficiente de los bienes afectados en el marco del proceso de extinción de dominio. En cuanto a la estructura del proceso de extinción de dominio, el articulado busca disminuir los tiempos del proceso. Se está introduciendo una reforma que disminuye en 75 días el trámite del proceso de extinción de dominio. Se busca ajustar el procedimiento de notificación. Perdón, les puedo pedir silencio, es que no puedo concentrarme. Se busca ajustar el procedimiento de notificación a los sujetos procesales, porque uno de los grandes problemas de los procesos de extinción de dominio es el tema de la notificación. Cuando fui fiscal general me sorprendió saber que había procesos de extinción de dominio que demoraban 10 años sin decisión definitiva, porque el tema de la notificación se había hecho muy difícil y se evadía la notificación, con lo cual se dificultaba realmente que se entrabara el proceso. Se busca ampliar el modelo de justicia premial y se establece una presunción probatoria para bienes asociados con grupos delictivos, grupos de delincuencia organizada. En cuanto a la administración eficiente de los bienes, se habla de mejorar algunos temas sobre la administración y destinación de los bienes a los cuales se aplique la extinción de dominio, y algunas causales nuevas para la enajenación temprana de bienes. De esta manera, en esta reforma les quiero presentar, para que, digamos, no nos preocupemos por el abultado número de artículos que se están reformando. Hay 30 artículos relacionados con la eliminación de una figura. Como en el Código se elimina una figura que es la fijación provisional de la pretensión, hay 30 artículos relacionados con eso en el actual Código, que por lo tanto tienen que reformarse y adecuarse. Hay 4 artículos de técnica legislativa, 5 sobre administración y destinación de bienes, 1 sobre enajenación temprana de bienes, 4 sobre los bienes de fondo de la Fiscalía, 6 sobre justicia premial y 2 artículos de transición y 4 de varios. Los 30 artículos que se refieren a la supresión de la etapa de la fijación provisional de la pretensión hace relación a que en el actual Código de Extinción de Dominio hay una etapa que va antes de iniciarse el proceso ante el juez, que es una etapa que está en la Fiscalía y que se llama de fijación provisional de la pretensión, que implica 75 días más en el proceso. Lo que se busca es que al eliminar esta etapa, la fase inicial comienza en la Fiscalía, recauda pruebas la Fiscalía, y cuando tiene las pruebas que le soporten una suficiente evidencia, presenta la demanda ante el juez, eliminando esta etapa de fijación provisional, lo que significa ahorrar en el trámite 75 días. Por eso,
de esta etapa, de la supresión de esta etapa, se vienen ajustes a los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 45, 46 y 50, que tienen que ver con ajustes en la redacción por la supresión de la etapa de la fijación de la pretensión provisional. Se introduce un cambio en las notificaciones. Hay un tema importante que es la notificación por aviso. Normalmente cuando se enviaba la comunicación para que la persona fuera a notificarse, o bien el bien había cambiado de dirección o el dueño no vivía en ese lugar y era imposible realizar la notificación. Por eso se está estableciendo la notificación por aviso, que implica que se manda un aviso a la dirección donde aparece la persona, el afectado por el proceso de extinción de dominio, y esta notificación por aviso dejará constancia la agencia o la agencia que realice la notificación, la agencia de correos que realice la notificación, para que así, por medio de este aviso, con constancia dentro del proceso, se entienda realizada la notificación y pueda fluir el proceso, porque esta era una de las trabas sustanciales en el proceso de extinción de dominio. También se establece la posibilidad de enviar el aviso por correo electrónico, estableciendo pues ya la figura del correo electrónico que se permite en el Código General del Proceso. Pasamos a la siguiente diapositiva sobre administración y destinación de bienes. Se introduce una modificación a la administración y destinación de bienes en el sentido de que los bienes que hayan sido objeto de extinción de dominio se destinarán en un 40% al Gobierno Nacional, un 10% a la Policía, destinados a fortalecer la labor de investigación de la policía, un 25% a la Fiscalía y un 25% a la rama judicial. En cuanto a los bienes rurales, se mantiene su destinación específica porque, de acuerdo con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los acuerdos de paz, los predios rurales deben entregarse en su totalidad al Gobierno Nacional para los programas de generación de acceso a la tierra. Se permite que algunos de los bienes rurales sean pasados por el Frisco al Ministerio de Defensa para el desarrollo de proyectos de infraestructura de la fuerza pública o para el cumplimiento de sentencias judiciales para la reubicación, movilización o traslado de las instalaciones de defensa y seguridad. Uno de los artículos también fundamentales en este tema es el de aumentar las causales de la enajenación temprana de bienes. Sin duda, quizás uno de los temas más engorrosos son los que tienen que ver con los bienes que están en proceso de extinción de dominio, por cuanto su administración de alguna manera ha significado una carga que el Estado no ha sabido manejar con eficacia. Por una parte, es bastante costosa asegurar la administración de estos bienes, más de 22.000 millones de pesos anuales se dedican a la administración de estos bienes, y sin contar el tema de los escándalos que ocurrieron con la Dirección Nacional de Estupefacientes por la corrupción y por la ineficacia y la ineficiencia en la administración de estos bienes. Por eso, se crean nuevas causales para que se permita la enajenación temprana. ¿Qué es la enajenación temprana? La enajenación temprana ocurre cuando ya la Fiscalía ha adelantado su etapa inicial y ha presentado la demanda de extinción de dominio ante el juez y se ha procedido a la medida cautelar. Puede haber una enajenación temprana en causales específicos, como por ejemplo cuando sea necesaria u obligatoria de acuerdo con la naturaleza del bien, cuando representen un peligro para el medio ambiente, cuando el bien amenace ruina, pérdida o deterioro, cuando su administración o custodia, de acuerdo con un análisis de costo-beneficio, genere perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración,
cuando se trate de muebles sujetos a registro, muebles fungibles, consumibles, perecederos, o bienes que sean materia de expropiación por utilidad pública o servidumbre, o aquellos bienes cuya ubicación geográfica o condiciones de seguridad implique la imposibilidad de su administración. Estos bienes que se enajenen tempranamente van en el 30% de su valor con destino a un fondo que va a garantizar, en el caso de que el proceso de extinción de dominio sea desfavorable al Estado, para garantizarle al afectado la recuperación patrimonial del valor del bien que estaba sujeto a extinción de dominio. Se introducen nuevos mecanismos de justicia premial. Todos sabemos que un elemento fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada y contra la corrupción es poder llegar a una negociación o buscar la colaboración efectiva de quienes han estado vinculados a estas organizaciones. Por eso se presentan 3 reformas importantes. La retribución, que es la que se le da a un tercero que denuncia bienes sobre los cuales recae extinción de dominio. Este tercero podrá quedarse con una parte hasta el 5%. Hasta el 5% de los bienes que ha denunciado, sin sobrepasar los 1.800 millones de pesos. Se establece la sentencia anticipada por trámite abreviado cuando el afectado reconoce en el proceso las causales de extinción de dominio y por lo tanto se recorta en los términos y el plazo para la sentencia, y mediante esta colaboración el afectado puede quedarse con uno de los bienes que están dentro del proceso, siempre y cuando no exceda el valor del 3% del total de los bienes sobre los cuales se está llevando la extinción de dominio, o no excedan los 1.800 millones de pesos. Y la tercera figura es la negociación patrimonial por colaboración efectiva, porque la sentencia anticipada se da cuando la persona se allana a las pretensiones de la demanda en el momento en que es notificada y se le da el plazo del traslado, mientras que la negociación patrimonial viene después de que ha pasado este término y antes de dictar sentencia, para que también la persona que considere que hay causales de extinción sobre su bien pueda quedarse con el 3%, hasta el 3% de los bienes que están siendo objeto de extinción de dominio. Por último, el proyecto establece una importante presunción probatoria, y es frente a los grupos de delincuencia organizada. Establece que cuando existan elementos de juicio que indiquen que los bienes perseguidos en extinción de dominio se encuentran estrechamente vinculados a grupos delictivos organizados, se presume su destinación, su origen y destinación a una actividad ilícita, y por lo tanto la Fiscalía, con base en esta presunción, podrá presentar la demanda ante el juez para luego llevar un juicio en donde obviamente el afectado puede desvirtuar la presunción con el acervo probatorio que se tome dentro del proceso. Además, en este parágrafo se introduce por primera vez en nuestro derecho penal la definición de un grupo estructurado, de delincuencia criminal organizada. Como un grupo delictivo organizado, se trae la definición que existe en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada como un grupo estructurado de 3 o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves, directa o indirectamente, con miras a obtener un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Creemos que estos son ajustes necesarios al Código de Extinción de Dominio, que dan instrumentos fundamentales a la Fiscalía y a la Justicia para combatir los fenómenos de delincuencia organizada y de corrupción a través de, creo yo,
el instrumento que más le duele a la criminalidad, como es la pérdida del dominio sobre los bienes a los que se ha hecho como fruto de una actividad ilícita, de enriquecimiento ilícito o con grave deterioro de la moral social o del tesoro público. Estos instrumentos son ajustes al Código de Extinción de Dominio, pero pensamos que son los instrumentos necesarios en este momento para dar un combate frontal contra la delincuencia organizada. El proyecto surtió en la comisiones primeras de conjuntas de Cámara y Senado algunas modificaciones importantes y viene avalado completamente por sus autores, el fiscal y el ministro de Justicia, quienes creo están presentes en la sesión y van a hacer su intervención sobre el tema, señor presidente. Entonces lea la proposición con la que termina el informe de ponencia. Señor presidente, a la Secretaría se han radicado 2 impedimentos para este proyecto de ley. Entonces lea los impedimentos. El primero lo propone el senador Honorio Miguel Enríquez Pinedo. Aunque entonces queda solamente uno, retiraron el otro. Ahora lea el impedimento y abra el registro. Porque un pariente en el primer grado de afinidad es procurador delegado, según el senador Enríquez Pinedo. Entonces, ¿qué opina la senadora Vivian? ¿Que se vote sí o no? Pues entonces abra el registro para votar el impedimento. La senadora pide votar negativo, porque objetivamente no tiene nada que ver el impedimento. De manera manual. Entonces, Voto manual en sentido negativo de la senadora Vivian lea Morales. el registro, anuncie el resultado, señor secretario. El resultado es el siguiente: por el